Compartiendo la palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así que no es lo que uno dice, sino lo que Dios dice, porque lo que uno dice carece de importancia, pero lo que Dios dice nunca carece de importancia, es importantísimo. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, no de tanto del que habla, sino de la voz de Dios, de aquel que está inspirado por el Espíritu Santo. Porque nosotros estamos siendo también inspirados por el Espíritu Santo cuando hablamos de la palabra. Nosotros cuando proclamamos la palabra estamos hablando por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Acordaros que, como acabamos de leer, hay una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Corinto. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? No nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad, hemos sido comprados con su sangre preciosa. No había oro ni plata ni piedras preciosas que pudieran pagar por nosotros. Tuvo que ser su Hijo Jesucristo quien muriese en la cruz para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos tener una esperanza eterna. Porque sabemos que la vida no termina aquí cuando morimos. Esto realmente, cuando morimos, es el inicio de la vida, porque estaremos eternamente con Él. Porque habéis sido comprados por precio, es decir, habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ser templo del Espíritu Santo es una verdad que transforma de una manera radical. Ser templo del Espíritu Santo es algo que nos transforma de una manera radical. Es un giro de 180 grados en nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Eso transforma nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que ya no pecamos. Pecamos, porque somos pecadores. Y si alguien dice que no peca, dice la Escritura que es un mentiroso. Tú no puedes decir que no pecas. No es que estemos buscando una justificación para pecar. No estamos buscando una justificación para pecar, pero sí decimos lo que dice la Escritura en 1 de Juan, que si alguno dice que no peca, el tal es un mentiroso. Así que eso transforma nuestras vidas. Todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que ya no pecamos, porque seguimos siendo imperfectos. La perfección solamente la alcanzaremos cuando Dios nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia. Como se ha dicho hace poco, nosotros no partiremos de este mundo de una forma de éxtasis, en forma de éxtasis o en forma de como Gedeón, no, perdón, como Elías. Me vienen los nombres a la cabeza. Nosotros partiremos de este mundo, bien sea porque muramos o bien porque ha venido Cristo a buscar a su iglesia. Así que sea por un motivo o por el otro motivo, lo importante es que estaremos con Cristo por la eternidad. Eso es lo que importa realmente, ¿verdad? Dice: en un mundo saturado de imágenes, distracciones y definiciones distorsionadas de identidad, el creyente en Cristo debe volver a las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Para qué? Para encontrar sentido, propósito y dirección para su vida. No hay otra posibilidad, no existe otro medio. Una de las verdades más profundas y transformadoras que hallamos en las Escrituras es, como ya se ha dicho, que somos templos del Espíritu Santo. Esta afirmación, que a primera vista parece una declaración teológica, encierra en sí misma una realidad espiritual que impacta cada aspecto de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué decisiones tomamos y a quién pertenecemos? Muchos buscan a Dios en templos construidos por manos humanas. Hay mucha gente que va a templos católicos romanos, incluso a católicos, a locales evangélicos. Vienen buscando la presencia de Dios como si este lugar tuviera algo especial. Hermanos, este lugar y ningún templo hecho por manos humanas tiene nada especial. Así que si tú has venido a este lugar pensando que hay algo especial aquí, te has equivocado. Y si hay algo que lo hace especial, es la presencia de Cristo por el Espíritu Santo. Pero no vayas a un local buscando la presencia de Dios, porque no la vas a encontrar.
No hay presencia de Dios en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nosotros, no con nosotros, en nosotros, por el Espíritu Santo. Otros buscan a Dios en experiencias emocionales o rituales vacíos, sin darse cuenta que el verdadero templo de Dios es cada creyente. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Dios en su inmensa grandeza, en su infinidad, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, y resulta que vive dentro de una cosa tan miserable como yo. El Dios que llena toda la creación, el Dios que está presente en todo lugar de su creación, vive en nosotros por el Espíritu de Dios. Es algo que te funde un poco los plomos, pero eso es una realidad, hermanos y amigos. Esto no solo cambia nuestra manera de vernos, sino también de cómo interactuamos con el mundo y con Dios mismo. Cómo estamos interactuando con el mundo y con Dios mismo. ¿Cómo estamos interactuando, hermanos? Eso es una cosa que deberíamos de preguntarnos. La primera gran realidad de ser templo del Espíritu Santo es que Dios mismo habita en nosotros. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Dice Éxodo 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y luego sobre el templo construido por Salomón, dice en 1 Reyes 8, 10, 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es curioso que en el primer pasaje que hemos leído de Éxodo 40 nos dice que Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la gloria de Dios se manifestó. Y en el Primera de Reyes capítulo 8 nos dice que los sacerdotes tuvieron que salir del santuario porque allí se manifestó la presencia de Dios. Y es que nadie puede estar en la presencia de Dios y seguir vivo. Profeta Isaías en el capítulo 6 dice: ay de mí que soy muerto. Había visto la gloria del Señor, no había visto a Dios, porque a Dios no le ha visto nadie jamás. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios no le ha visto nadie jamás. Vio la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es suficiente para que ningún ser humano, ningún ser mortal tenga la capacidad de poderla soportar. Y sin embargo nosotros, hermanos, no tenemos que salir del templo. No tenemos que abandonar el templo porque nosotros somos el templo, donde la presencia de Dios se hace realidad. Ellos tenían que salir de los templos. Los sacerdotes, Moisés no pudo entrar, los sacerdotes tuvieron que salir, y nosotros, sin embargo, somos el templo de Dios, donde la presencia de Dios es algo constante, hermanos, es constante. En el Antiguo Testamento esas estructuras eran lugares sagrados donde se manifestaba la gloria de Dios de forma visible, acompañada muchas veces de nubes, fuego o la voz misma del Señor. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, esa presencia gloriosa no está determinada a un espacio físico, sino que mora en los corazones de los creyentes. Dice 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si somos hijos de Dios, debemos de saberlo. La presencia de Dios es una realidad en nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Somos conscientes de esta verdad maravillosa? Ser templos del Espíritu Santo. Esto no es simplemente una metáfora o una idea simbólica para hacernos sentir mejor. Es una realidad espiritual concreta. Al Espíritu Santo, quien es Dios mismo, ha decidido hacer su morada en nosotros, no por méritos propios, sino por la obra redentora de Cristo. Su presencia en nosotros no es intermitente ni condicional, es permanente, constante y transformadora. No importa dónde nos hallemos, aquí en el local, en casa, en el trabajo, en el valle de sombra o en el monte alto, su Espíritu siempre está presente. No importa la situación por la que podamos estar pasando.
No importa la situación en la que nos podamos encontrar, la presencia de Dios sigue siendo una constante siempre en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, animémonos, porque si estás pasando problemas, estás pasando por dificultades, Dios está con nosotros. Y mejor dicho, con nosotros, en nosotros. Los apóstoles tuvieron a Cristo con ellos, pero no lo tuvieron en ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Es un privilegio, hermanos. No es que los apóstoles no tuvieran un privilegio, por supuesto. Anduvieron 3 años con Jesucristo. Ya quisiera uno haber andado, aunque sea 3 meses. El creyente no es un simple seguidor de normas. Es un recipiente vivo y santo de la gloria divina. Nuestra identidad ya no se define por lo externo, sino por la presencia interna del Espíritu de Dios. Además, esto nos llama a desarrollar una conciencia espiritual diaria. Todo lo que hacemos, pensamos o decimos, no olvidemos de una cosa que es importantísima. Todo lo que hacemos, pensamos o decimos, lo hacemos ante los ojos de Dios que habita en nosotros. Esto es importante que no lo olvidemos. No estamos solos, no estamos vacíos. El Dios omnipotente ha hecho de nuestro corazón su santuario. Somos santuarios. Tenemos un llamado a la santidad y la pureza. Si Dios mora en nosotros, entonces nuestros cuerpos y nuestras vidas deben reflejar esa realidad. ¿Se refleja en nosotros esa realidad? No podemos declarar con nuestros labios que somos templo del Espíritu Santo y al mismo tiempo vivir como si estuviéramos vacíos de Dios. Eso es religiosidad o hipocresía. Si nosotros decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es Dios, tenemos que ser consecuentes con su palabra y vivir de acuerdo a su palabra. Lo contrario es religiosidad e hipocresía. Y desgraciadamente y tristemente hay mucha religiosidad y mucha hipocresía dentro del mundo evangélico. No nos salvamos, no pensemos que estamos a salvo de la religiosidad y de la hipocresía. Yo mismo puedo caer en un momento determinado. Cualquiera de nosotros puede caer en ese pecado en un momento dado. En 2 de Corintios 6, 16, 18... Pablo hace un llamado urgente a separarnos del pecado y de toda contaminación, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Este llamado no es una mera sugerencia ética, sino una demanda divina arraigada en la santidad de aquel que habita en nosotros. El templo en Jerusalén no podía ser contaminado por nada impuro. Había reglas estrictas para su mantenimiento y pureza, porque la presencia de Dios no podía compartir espacio con la impureza. Igual que nosotros, no debemos compartir espacio con la impureza. No olvidemos que somos el templo del Espíritu Santo. De igual manera, nuestros cuerpos, como templos del Espíritu Santo, no deben ser profanados con prácticas, pensamientos o actitudes que deshonren a Dios. Esta pureza no se limita solo a la sexualidad o al cuerpo físico, aunque esto también es esencial. Abarca también nuestras motivaciones, intenciones, decisiones, palabras y relaciones. Hermanos, la santidad no es opcional. Sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:15. Nadie, y nadie es nadie. Nadie es nadie. Nadie verá a Dios sin santidad. Perdón, Hebreos 12:14. La santidad no es una opción para el creyente. Es una consecuencia lógica y natural de la presencia de Dios en su interior. Implica rendirse diariamente al Señor, renunciar al pecado, crucificar la carne y buscar la transformación constante mediante la palabra y la oración, porque no hay otro medio, hermanos. La palabra y la oración. Y yo añadiría, y no dejándose de congregar.
Hablamos mucho de, hermanos, es importante la oración y la palabra de Dios. Es verdad, es muy importante, pero también lo es no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. También es importante que no dejemos de congregarnos, hermanos. Tenemos que estar unidos, somos un solo pueblo. Hemos cantado, somos el pueblo de Dios. Somos un solo pueblo. Es verdad que somos diferentes miembros, pero somos un solo pueblo. La santidad no es una opción para el creyente, es una consecuencia lógica y natural de la presencia de Dios en su interior. Como he dicho, implica rendirse diariamente al Señor, renunciar al pecado, crucificar la carne y buscar la transformación constante mediante la palabra y la oración. No se trata de perfección humana, sino de una vida rendida, limpia y en continua renovación por la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo no habita en nosotros para que simplemente experimentemos emociones espirituales, sino para que vivamos en conformidad con el carácter de Cristo. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, no solamente en lo que creemos, sino en cómo vivimos, hermanos, cómo estamos viviendo, qué vida estamos llevando. Eso es importante que meditemos en todas estas cosas. ¿Qué vida estamos llevando? Yo el primero, yo también tengo que meditar y pararme y pensar, ¿qué vida estoy llevando? ¿Estoy honrando al Señor? ¿Estoy glorificando al Señor con la vida que yo llevo? ¿Dios es lo primero en mi vida? Ya sé que es una de las grandes mentiras evangélicas, que Dios es lo primero en nuestras vidas. Puede sonar duro, pero hermanos, eso es una realidad. Todos podemos decir, no, amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Vale, hermano, gloria a Dios, eso es bíblico. Al menos es bíblico, pero no es real. Seamos honestos, hermanos. Esa perfección la alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero esa perfección no la hemos alcanzado, ni la alcanzaremos. Así que no te frustres, hermano. No te frustres porque no la vas a alcanzar. Eso no quiere decir que podamos vivir como nos dé la gana. Tenemos que ser conscientes con la palabra de Dios. Porque para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida que glorifique a Dios. Una cosa no quita la otra. Por eso el Señor, que es sabio, o la sabiduría, mejor dicho, Él es la sabiduría. Él, cuando se fue, dijo, mira, no os dejaré solos. Porque si nos hubiera dejado solos, qué desastre, hermanos. Qué desastre hubiese sido. Si ya los apóstoles, teniendo a Cristo, y tenemos a Pedro negándole, tenemos a Cristo crucificado y todos los apóstoles desaparecieron. No quedó nada más que el amado Juan, según nos dice la Escritura. Pero todos los demás desaparecieron. Los dos apóstoles que dijeron, Señor, ¿hacemos que descienda fuego del cielo? ¿Nos cargamos al pueblo entero? Esto, hermanos, es una realidad. Así que nosotros tenemos que vivir conforme al carácter de Cristo, porque esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Vivir una vida conforme al carácter de Cristo. Porque eso es lo que agrada al Señor. Somos imperfectos, sí, yo el primero. Somos pecadores, sí, yo el primero. Pero tenemos que vivir una vida que agrade al Señor. En lo menos en lo que dependa de nosotros. Él quiere conformarnos a la imagen del Hijo, no solamente en lo que creemos, sino en cómo vivimos. Y hermanos, qué importante es cómo vivimos, ¿verdad? Por eso somos llamados a ser santuarios vivos de su gloria, reflejando su luz en medio de un mundo de tinieblas. Somos la luz del mundo, hermanos. Somos la sal del mundo, de un mundo de tinieblas y un mundo corrupto. Y eso solamente se puede ser por el Espíritu Santo. Nadie puede ser luz y sal por sí mismo. Es imposible, sencillamente. Solo por el Espíritu Santo. Ya no somos nuestros. La realidad de pertenecer a Dios. Somos propiedad de Dios, hermano. Hemos sido comprados. Literalmente comprados. Y en el griego significa un lugar de esclavos, donde se compraban esclavos, literalmente. Comprados, esa es la palabra. Se refiere a comprar esclavos. Nosotros somos esclavos de Jesucristo.
No nos avergoncemos de ser esclavos de Jesucristo. Hay gente que es esclavo de Satanás y lo es con gusto. Pablo declara, porque habéis sido comprados por precio, ¿te das cuenta? 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y el espíritu que mora en mí son de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo que Dios nos ha dado y con su espíritu? Son de Dios, hermanos. Ser templo del Espíritu Santo implica que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Adiós, egoísmo. Bye bye. Ya nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Esta afirmación confronta y desafía profundamente los fundamentos de la cultura contemporánea, la cual exalta la autonomía, la autodeterminación y la independencia del ser humano. Nosotros, afortunadamente, hermanos, dependemos de Dios. No dependemos ni exaltamos la autonomía, ni la autodeterminación, ni la independencia del ser humano, porque nosotros dependemos de Dios. Vivimos tiempos donde se promueve el lema, haz lo que quieras con tu vida y tu cuerpo, sin responsabilidad espiritual ni moral. Estamos frente a una decadencia espiritual y moral en lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, Isaías 5:20. Esa es la realidad en la que estamos tú y yo viviendo. Una época de verdad en la que, como vemos, es una total decadencia espiritual y moral. Eso lo podemos ver en todo lo que está pasando, las leyes trans y matrimonios del mismo sexo. Dios le hizo a Eva, no le hizo a Juan. Eso es una realidad que tenemos que asumir. No es que odiemos a los homosexuales, de ninguna de las maneras, y quien caiga en ese pecado, que se arrepienta. Son tan pecadores como éramos nosotros. Hay que amarlos y transmitirles el mensaje de esperanza y de salvación que solamente es posible a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la realidad que tiene que ser constante en nuestros corazones, ¿verdad? No olvidemos que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que pensar, ¿cómo trataría Jesús a los homosexuales hoy en día? ¿Cómo los trataría Él? Con amor, indudablemente. Los amaría, porque los vería como ovejas sin pastor, como éramos nosotros, ovejas sin pastor. No podemos estar a favor de la mutilación de genitales que se hacen con niños, para que sean mujeres o para que sean hombres. En España tenemos esa ley que lo permite, lo aprueba. Tenemos hasta 36 géneros, por si acaso faltaba uno. Hermanos, estamos en una sociedad que es decadente totalmente. Pero no vendrá el tiempo, porque dice que será como los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Dice la Escritura en Génesis 6 que el mar era mucho y de continuo en el corazón del hombre. Y eso lo estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, la verdad bíblica nos recuerda que la libertad verdadera no consiste en vivir sin reglas, sino en vivir bajo el señorío de Cristo. Estos son los verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Hermanos y amigos, la verdadera libertad está en Cristo. La gente habla mucho de libertad y confunde la libertad con el libertinaje. Libertad es que vayas medio desnudo por la calle o medio desnuda. Libertad es que puedas decir todo aquello que se te antoje y sobre todo burlarte del cristianismo, mofarte del cristianismo y muchas cosas más, ¿verdad? Esa es la realidad que estamos viendo. Pero hermanos, la verdadera libertad está en Cristo. Éramos esclavos del pecado y de la muerte y hemos sido liberados. Y tenemos una esperanza eterna. Hemos sido liberados, hermanos. Porque la verdadera libertad no está en que tú te pongas la ropa más corta o menos corta. La verdadera libertad está en Cristo.
No eres más libre por pensar que determinadas cosas que esta sociedad permite te hacen más libre. No, te hacen más esclavo. Eres un esclavo del pecado. Y solamente Cristo te puede liberar. Así que si no conoces a Cristo, tiempo es que reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos que el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesús fue el precio pagado por nuestra redención, un precio altísimo que evidencia cuán valiosos somos para Dios. Él podría habernos comprado con el oro, con la plata, con piedras preciosas, porque dice la Escritura que mío es el oro, mía es la plata. Podría habernos comprado con cosas materiales, pero Él afortunadamente nos compró con la sangre de Jesucristo. Hermanos, no somos producto del azar ni dueños absolutos de nuestra existencia. Somos propiedad divina con un propósito eterno. Hay un propósito en cada uno de nosotros y es un propósito eterno. Jesucristo no solo nos limpió del pecado, sino que también nos santificó y nos selló con su Espíritu, para que ahora vivamos en función de su gloria. Este sentido de pertenencia cambia radicalmente nuestro estilo de vida. Ya no usamos nuestro cuerpo para el egoísmo, la vanidad o el placer temporal, sino para glorificar a Dios. ¿Cómo estamos usando nuestro cuerpo? ¿Qué uso le damos a nuestro cuerpo, hermanos? Hay que tener cuidado. Nuestras decisiones, hábitos, metas y relaciones deben ser filtradas por esta verdad. Esta comprensión no es una carga, sino libertad. No caminamos solos, no nos definimos por nosotros mismos, sino por aquel que nos compró con amor eterno, Jesucristo. La responsabilidad de portar la presencia de Dios. Ser templo del Espíritu Santo no solo implica santidad, sino también responsabilidad. Donde quiera que vamos, llevamos con nosotros la presencia viva del Dios Todopoderoso. Esto significa que nuestra vida no es neutral ni privada, es un testimonio público de quien habita en nosotros, Dios mismo. Dios nos ha llamado no solo a recibir su presencia, sino a representarla dignamente en medio de un mundo que, habiendo conocido a Dios, le rechazó. El hombre conoció a Dios, sea por la creación, sea por lo que sea, pero conoció a Dios. Hay dos revelaciones, hay la revelación general y la revelación especial. La revelación general es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la revelación especial es la palabra de Dios, 66 libros que tenemos en un solo libro, ¿verdad? Esa es la revelación. Dice Romanos 1, 21, 25, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se supone que conocer a Dios resultaría en honrarlo, pero esos individuos no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se desviaron del propósito específico para el cual Dios los había creado, para que lo glorificaran por sus características personales y darle gracias por sus obras. A la luz de esta rebelión deliberada contra Dios, no es sorprendente que se envanecieran en sus razonamientos y se hicieran necios. O imbéciles, es lo mismo, para que quede más claro. Dice el necio, no hay Dios en el Salmo, ¿verdad? Lo hizo un necio. Todo aquel que escuchas que dice, no hay Dios, ese es un necio. Sí hay Dios y vive por los siglos de los siglos. Cada palabra, actitud y acción que emitimos refleja a quién servimos. ¿A quién estamos sirviendo? Porque cada palabra, actitud y acción
refleja a quien servimos, hermanos. Servimos a Cristo, no lo olvidemos, con nuestros defectos, por supuesto. Esta responsabilidad no es intimidante, sino gloriosa. Somos portadores del Dios vivo, enviados como cartas escritas a un mundo necesitado de redención. Esto implica que la vida del creyente no se divide en lo espiritual y lo secular. Eso es un engaño. Nosotros no tenemos una vida espiritual y una vida secular. Eso no funciona. Eso no es así. Tenemos solamente una vida. Y es una vida espiritual, que tiene una afectación secular. Pero la vida que tenemos es una vida espiritual. Es verdad que trabajamos y todo lo que tú quieras, pero nuestra vida es una vida espiritual. Así que es importante entender que no se divide en lo espiritual y lo secular. En Cristo todo es espiritual. Nuestro trabajo, estudio, descanso, relaciones y decisiones diarias deben ser vividas como expresiones de la presencia de Dios. El creyente no lleva a Dios solo los domingos al local. Lo lleva consigo al mercado, al hospital, al autobús, al trabajo, al metro, el coche. Tú no llevas a Dios solamente en determinados lugares. No llevas el Espíritu Santo porque estás aquí y el local hace que esto sea algo especial. El local este no tiene nada especial, y si tiene algo de especial somos nosotros, los hijos de Dios. Pero el local por sí mismo no tiene nada de especial. Ser templo del Espíritu es también ser enviado con propósito, vivir con propósito y brillar con propósito. El Espíritu Santo es el consolador, guía y poder. No debemos olvidar que el Espíritu Santo que habita en nosotros no es una fuerza pasiva ni impersonal, sino una persona divina, activa, sensible y poderosa, completamente involucrada en nuestra vida espiritual. Él es el consolador prometido por Cristo, que no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece en medio de las luchas. Cuando estamos en las luchas, Dios sigue estando presente en nosotros, hermanos. A veces pensamos que porque tenemos un determinado problema, una determinada lucha o algo, estamos solos, como que Dios nos ha abandonado, Dios nos ha desamparado. Dios no nos ha abandonado ni nos ha desamparado. Dice que aunque padre y madre me dejaran, ¿el Señor lo hará? No. Nunca nos abandonará. Tu padre y tu madre pueden dejarte y abandonarte, pero Dios jamás lo hará, nunca. Y quien diga lo contrario, miente. Él es el consolador prometido por Cristo, que no solo nos acompaña, sino también nos fortalece en medio de las luchas, nos instruye en el camino y nos renueva cuando sentimos debilidad. Dice las palabras en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, es una realidad eterna en nosotros. Para siempre. No es para un par de semanas o un par de años, como si fuera el alquiler de algo, no, es para siempre. Los discípulos tuvieron a Cristo como consolador, pero en cuanto marchó a la presencia del Padre, les prometió que no los dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. En el griego pone literalmente otro de la misma sustancia. Eso demuestra que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Eso que quede claro. Negar la santidad del Espíritu Santo es una herejía. Y hay que ser claros con esto. El Espíritu Santo que ya no está con nosotros, sino en nosotros. Su guía no es meramente intelectual, sino espiritual, práctica y constante. Él nos redarguye cuando fallamos. ¿Nunca te has sentido mal cuando has pecado? ¿Verdad que te sientes mal?
Y dices, acabo de meter la pata. He hecho mal, he pecado. Como dice el Salmo 51, he pecado contra Dios y contra el cielo y delante de Él he hecho lo malo. Delante de Él, ¿por qué? Porque siempre estamos delante de Él, hermanos. Siempre estamos delante de Dios. No hay lugar que tú puedas ir en el que la presencia de Dios no sea una realidad en tu vida. Así que Él nos redarguye cuando fallamos, nos recuerda las palabras de Jesús y nos muestra el camino correcto. No estamos solos para enfrentar las tentaciones. Escucha bien, no estamos solos para enfrentar las tentaciones, tomar decisiones difíciles o perseverar en la fe. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26, y nos prepara para vivir como hijos del reino. Además, el Espíritu Santo nos empodera para servir y testificar. No se trata solo de resistir el pecado, sino de avanzar en nuestra vocación espiritual con autoridad divina. Así como levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Otra vez, ¿ves? Siempre estamos leyendo, mora en vosotros, en vosotros. Siempre. No olvidemos eso porque es importantísimo. Dios siempre vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado qué hago yo con mi vida. Porque lo que yo haga con mi vida estoy honrando o quitándole la honra al Señor. Entonces, no se trata de pensar que porque hagamos algo lo hacemos así. No, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo y Dios está siempre en nosotros. Así como levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el mismo poder que acabo de decir que obra en nosotros. Una vida de adoración continua. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces no puede haber separación entre lo sagrado y lo cotidiano en nuestra vida. Toda nuestra existencia está diseñada para la adoración. Esto significa que adorar no solo es cantar alabanzas en la iglesia. Adorar a Dios no solo es cantar alabanzas en la iglesia, que está muy bien, que se cante, gloria a Dios. Y si son alabanzas, como estamos cantando, que realmente realzan y glorifican la palabra de Dios, mejor. Pero no es solamente cantar alabanzas en la iglesia, sino vivir cada día con una actitud rendida y obediente a Dios. ¿Lo hacemos? ¿Vivimos una vida rendida y obediente a Dios? Hermanos, no tenemos excusa. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si es que hemos nacido de nuevo. Y la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, estás perdido, vas al infierno. Y tenemos la obligación de decírtelo, porque te amamos, no porque queramos condenarte. En todo caso, tampoco somos nosotros quienes condenamos, eso lo hace el Señor. Así que, si no has nacido de nuevo, hora es de que nazcas de nuevo por el Espíritu Santo. Entrega tu vida a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Reconócelo como Señor y Salvador, porque no se puede ser salvo de otra manera, solamente a través de la fe en Cristo. Así que es importante, si no has nacido de nuevo. He salido a Nicodemo, creo que esta tarde, ¿puede ser? ¿Esta mañana? Nicodemo en Juan 3. Ayer. Yo sabía que me sonaba por la cabeza. Juan 3. Un Nicodemo, un líder de la religión farisea. Un líder, un hombre que conocía la Escritura perfectamente, todo el Antiguo Testamento. Y Jesús les tiene que decir, mira, si no naces de nuevo no verás el reino de los cielos. Y aquel se quedó pasmado, ¿no? Como diciendo, si yo sé todo lo que tengo que saber. Seguramente que diría eso, ¿no? No pone la Biblia todo lo que dijo, ¿no? Entonces estamos elucubrando, ¿verdad? Pero seguramente que pensaría en Nicodemo, ¿y quién se ha creído que es? Yo conozco la Escritura perfectamente. Pero si las conociera perfectamente, él tendría que saber de lo que Jesús le estaba hablando. Porque la circuncisión del corazón es el nuevo nacimiento. Sin embargo, Jesús tuvo que explicarle, como nos ha explicado a nosotros por el Espíritu, que nos es necesario nacer de Dios o de lo alto, que es lo que dice el original.
Jesús enseñó que el Padre busca adoradores, como he dicho, que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto implica una vida auténtica, íntegra, sin doblez, donde cada pensamiento, palabra, decisión y acción estén alineadas con la voluntad de Dios. Vivir como templo del Espíritu Santo es ofrecerle un culto racional y voluntario, como dice Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Esta adoración continúa transformando cada aspecto de la vida. Nuestra manera de trabajar, cómo tratamos a Dios, cómo tratamos a los demás, todo esto afecta a nuestras vidas. Así que es importante lo que vemos, lo que escuchamos, cómo administramos nuestro tiempo. Nunca tenemos tiempo para leer la Biblia o para orar. Nunca tenemos tiempo. Es increíble. Tiene 24 horas del día, hacemos un montón de cosas, pero no oramos ni leemos la Biblia. Tenemos tiempo para otras cosas, pero no para lo que realmente es importante, que es o leer la Biblia, o un buen libro, que también es bueno, leer un buen comentario, o orar. Esto es importante, hermanos, muy importante. Es la base, la esencia de nuestra verdad espiritual. Cuando el creyente comprende que cada momento es una oportunidad para honrar al Dios que mora en él, entonces incluso las tareas más simples se convierten en un altar. Fregar puede ser un altar para Dios. El fregar el local, me refiero. O cualquier cosa que te parece sencilla, pero puede ser realmente glorificar a Dios. Siempre pensamos que ponerte aquí arriba o hacer determinadas cosas te da más título, te da menos título, te da más visión, te da menos visión. Hermanos, para Dios somos todos iguales. Somos diferentes miembros, ya está. Pero tan importante es la mano derecha como el pie izquierdo. Son todos importantes. No debemos apagar el espíritu. La Escritura nos advierte con claridad y urgencia: no apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Esta advertencia revela que, aunque el Espíritu Santo habita en nosotros, su acción puede ser obstaculizada por nuestras decisiones, actitudes o descuidos espirituales, como he dicho antes. No orar, no leer la Biblia y dejar de congregarnos. Apagamos al espíritu cuando albergamos pecados ocultos, cuando resistimos su corrección, o cuando vivimos una fe tibia, más guiada por la rutina religiosa que por una comunión real. También lo apagamos cuando menospreciamos su obra en otros, cuando desoímos su voz en lo íntimo o cuando sustituimos su dirección por nuestras propias emociones, decisiones o razonamientos. Cuidado, hermanos, nuestras emociones, decisiones y razonamientos pueden traicionarnos si no son guiados por el Espíritu Santo, ya que en ocasiones podemos llegar a confundir el orgullo con el celo santo. Tengamos mucho cuidado con eso. Cuidado con eso, hermanos. Por eso, mantener encendida la llama del Espíritu requiere una vida de vigilancia espiritual, donde cada día buscamos la llenura fresca que solo Él nos puede dar. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, más bien antes sed llenos del Espíritu Santo. Nos llenamos de muchas cosas a veces, hermanos, pero la Biblia nos exhorta a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo llenarme del Espíritu Santo? A través de la palabra. A través de la palabra. Y viviendo una vida conforme a la palabra. Todo gira en torno a la palabra, hermanos. La oración constante, el ayuno, la meditación profunda en la palabra y la obediencia práctica son los medios por los cuales mantenemos el templo encendido, limpio y dispuesto. No se trata de temer perder su presencia, porque la salvación no se pierde, hermanos, sino de vivir con reverencia y sensibilidad espiritual, cuidando de no entristecer al Espíritu, quien no solo nos guía, sino que nos ama profundamente. Guardar el templo es velar por la comunión íntima con aquel que ha decidido hacer de nosotros su morada santa. La gloria de Dios en vasos de barro, hermanos. Pablo declara en 2 Corintios 4:7: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Esta imagen es poderosa y profundamente esperanzadora. Nos recuerda que aunque somos frágiles, limitados y rotos en muchas áreas, Dios ha escogido habilitar en nosotros con todo su esplendor. Eso es lo que somos, vasos rotos, imperfectos, vulnerables, desgastados, pero aún así el Señor, por el Espíritu Santo, ha decidido que esa presencia gloriosa sea una realidad en nuestras vidas. No fuimos escogidos por nuestra perfección, sino por su gracia, por medio de la fe. No fuimos hechos templo por méritos propios, sino por la sangre del Cordero de Dios. Y es en nuestra debilidad donde se manifiesta su poder. Dice 2 Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, hermanos, todos somos débiles. Pero en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Esta verdad destruye todo orgullo espiritual. No hay lugar para la autosuficiencia. Todo lo que somos y todo lo que logramos en la vida cristiana tiene una sola fuente: la gloria de Dios obrando en nosotros por medio de su Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra fragilidad entonces no es una desventaja, sino una plataforma para la manifestación divina. Mientras más conscientes seamos de nuestra necesidad, más espacio tendrá Dios para glorificarse en nosotros. Así, el vaso de barro se convierte en un faro de luz, no por la calidad del barro, sino por la santidad y grandeza de quien lo llena, el Espíritu Santo. La esperanza de la glorificación futura, hermanos, ser templo del Espíritu Santo implica una dimensión gloriosa y eterna, la promesa de nuestra completa redención. El Espíritu Santo no solo es nuestra compañía presente, sino también la garantía de nuestro destino futuro. Esa es la garantía, hermanos, tenemos una garantía que nuestro destino futuro está garantizado. Dice Efesios 1, 13, 14, lo declara como las arras de nuestra herencia, es decir, el adelanto, la señal de lo que Dios ha comenzado en nosotros, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Hoy nuestros cuerpos son templos sujetos a la debilidad, el dolor, el envejecimiento y la muerte. ¿Cuántos se sienten identificados? Creo que todos nos podemos sentir identificados con lo que acabo de decir, ¿verdad? Hoy nuestros cuerpos son templos sujetos a la debilidad, el dolor, el envejecimiento y la muerte. Todos estamos en esa tesitura. Todos. No nos salvamos nadie. Pero llegará el día glorioso en que este templo terrenal será vestido de inmortalidad. Amén. Y el Espíritu que mora en nosotros nos transformará completamente a imagen de Cristo. Esta esperanza no es una ilusión, es una realidad. Que no sé cuándo será esa realidad, no lo sé, como se ha dicho esta mañana. Nosotros en esta congregación no sabemos ni el día ni la hora porque solamente la sabe el Señor. Pero sí sabemos que cuando venga ese día glorioso, este cuerpo débil, que envejece y muere, será revestido de inmortalidad. Esta esperanza no es una ilusión, sino una certeza basada en la resurrección de Jesús, quien es la primicia de los que hemos de recibir. Mientras tanto, vivimos en esta tierra como peregrinos con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que lo visible es pasajero y lo invisible es eterno. Dice 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, ¿qué estamos mirando? Miremos las cosas que no se ven, son eternas. Las que se ven son pasajeras.
Hay quienes ven coches y chalets y casas y tantas cosas, ¿verdad? Pero son cosas que son pasajeras, son perecederas. Nadie se va a llevar nada de este mundo. Nada. Esta esperanza alimenta nuestra perseverancia, fortalece nuestra fe y nos anima a cuidar este templo mientras anhelamos el día en que será glorificado. Y concluyo, hermanos, ser templo del Espíritu Santo no es una idea simbólica o una expresión poética. Es una verdad vital y transformadora que debe redefinir por completo nuestra identidad, propósito y estilo de vida. Nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es nuestra misión en este mundo. Dios habita en nosotros, hemos sido comprados por precio, ya no somos nuestros, somos llamados a la santidad. Portamos la presencia de Dios, somos testigos de su gloria, estamos llenos de poder para vivir y servir y estamos esperando una redención completa y gloriosa. Si esta realidad traspasa nuestro corazón, cambiará la manera en que pensamos, hablamos, actuamos y nos relacionamos. Ya no viviremos para agradar a los hombres, porque muchas veces buscamos agradar a los hombres, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera en cómo agradar a Dios, y solamente lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Tú no puedes agradar a Dios si el Espíritu Santo no mora en ti. Agradarás a los hombres, agradarás a la religión, pero no agradarás a Dios. Cada decisión se convierte en un acto de reverencia, cada día una oportunidad para reflejar su luz. La Iglesia no necesita más templos de piedra, necesita creyentes que vivan como templos vivos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, saturados de la palabra, consagrados en santidad, caminando en obediencia y llevando la presencia de Dios a cada rincón de la sociedad. Se ha dicho que vamos a predicar el Evangelio el domingo que viene. Llevamos varios domingos haciéndolo, salimos a la calle, tanto en Ibiza como en San Antonio, a predicar el Evangelio. Porque esa es la misión fundamental. La Iglesia no es una ONG. Hay gente que confunde la Iglesia con ONG. No, no somos una ONG. Somos el cuerpo de Cristo, no una ONG. Nuestra misión es Mateo 28, 19, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad como Iglesia. Eso, con decir que no somos una ONG, no estoy diciendo que no ayudemos al necesitado. Hay que ayudar al necesitado en la medida de nuestras posibilidades. Pero nuestra misión primordial o fundamental no es ser una ONG. Vivamos pues con la conciencia viva de que Dios está en nosotros y eso lo cambia todo. No somos comunes, no estamos vacíos, somos moradas del Altísimo. Y eso, más que un honor, es un llamado a vivir en la plenitud de su Espíritu cada día. Y termino con una cita de Martin Lloyd-Jones. Él dijo: el Espíritu Santo es nuestro consolador, guía y poder para vivir una vida victoriosa en Cristo. Hermanos, no tenemos excusa. Señor, les ayude.